Sucede que si no están optimizados los niveles de autonomía, motivación, concentración y consecuente percepción del perro en las operaciones de búsqueda, se va a neutralizar tremendamente, la mayoría de los casos de forma total, lo que es el proceso de percepción olfativa del perro. Sí. Ese condicionamiento operante. Eso es lo que existe en el mundo, aparte del método Arcon. Lo que ocurre es que han sido bautizados como método, erróneamente, porque semánticamente método es un proceso sistemático que nos lleva a la consecución de un objetivo. Vale. Por lo tanto, hay que hablar de sistema tradicional. Claro, no tenía medio. Vale. Yo sepultaba a vecinos y demás. Fue una investigación individual de un montón de tiempo y está llena de anécdotas también y de errores. Y, bueno, de errores cientos, y no solo de errores, sino de a punto 2 veces de tirar la toalla. Porque no me quería, al C con vidas humanas, yo quería optimizar y me encontraba una y otra vez, Juan, en callejón sin salida. Y me acostaba en la cama y no me ponía a dormir, sino empezaba a pensar y de pronto, cuando el perro incluso se golpea, el perro no está visualizando y mantiene esos niveles. Estamos por encima de su instinto, o sea, de supervivencia y la efectividad, y ahí han de estar personas con vida. O sea, en esos casos, y se han indicado en esas situaciones tan extremas. Pero bueno, pues para todo aquel que le haya dado al play, debería de saber que hoy me acompaña Jaime Parejo García, es el creador del método Arcon, y hemos comido juntos, hemos estado charlando, hemos estado conversando y nada, está aquí súper cómodo y contento. Vamos a conocerlo un poco. Jaime, ¿bombero? ¿Por qué? Bombero por el impulso innato por el salvamento. Por ese motivo, exclusivamente. ¿Desde cuándo eres bombero? Desde enero de 1990. Ya ves, pues fíjate. Pero bueno, de todas maneras hay que decir que te han gustado siempre los animales. Sí. Incluso con 12 o 13 años tú ibas al campo, a la sierra, a estudiarlo y a ver cómo funcionaban y demás, ¿no? También de forma innata siempre me ha atraído lo que es observar la conducta animal. Y efectivamente, desde muy pequeño iba con un permiso de mi padre, tenía 13 años. Y ¿Iba haciendo todo? Sí, y iba a diferentes entornos naturales a observar, por ejemplo, la nidificación de buitres o conducta de reptiles o de otros tipos de animales en diferentes áreas naturales de Andalucía. ¿Sí? Ya ves. Bueno, ¿siempre te han gustado los perros? Eso no te lo he preguntado yo. Oye, en la comida, ¿siempre te han gustado los perros? Desde muy pequeño he sentido inclinación también por la especie canina, sí. Qué bien. Sí, bueno, los gatos no, pero los perros sí. Los animales en general siempre me han atraído. El perro es un animal, en verdad es brutal, en verdad, porque lo mismo que te da cariño, te da compañía, que trabaja, que yo creo que pocos animales dan tanto, ¿no? Bueno, tú que has estudiado animales, ¿no? Es un animal muy completo, en verdad, ¿no? El perro tiene mucha permeabilidad con el humano. Sí, ¿no? Así es. Uh-huh. Ya ves. ¿Cómo te da por crear el método Arcon? Bueno, pues me da por crear el método Arcon cuando compruebo que reproduciendo lo que serían las operaciones reales al principio en cuanto a lo que es posibles personas aún con vida sepultada, compruebo que existen ahí una serie de elementos perturbadores, inhibitorios, adversos en general, que neutralizan totalmente la percepción del perro, la detección del perro en el caso de que esté formado por el sistema tradicional, por la simple aplicación del condicionamiento operante. Eso es lo que me impulsa a intentar subsanar esta importante carencia en lo que es la percepción. Si no existe una percepción efectiva, lógicamente no se produce el salvamento de la persona que pueda estar con vida sepultada o la localización del explosivo o del elemento que fuese. Uh-huh. Sucede que si no están optimizados los niveles de autonomía, motivación, concentración y consecuente
percepción del perro, las operaciones de búsqueda, se va a neutralizar tremendamente, la mayoría de los casos de forma total, lo que es el proceso de percepción olfativa del perro, de detección. Entonces, ese era mi objetivo, intentar optimizar estos niveles, entre otros aspectos, para garantizar que la percepción fuera máxima, no solamente en intensidad, sino también sostenida en el tiempo, continuada. Porque cuando hablo de optimizar me refiero respecto a sucesivas operaciones, tanto la autonomía como la motivación, y frente a la adversidad de diferente naturaleza, de tipo auditivo, visual, odorífero. A eso con lo que me refiero motivación. Claro. Optimizada, por ejemplo, porque se puede pensar que lo que es la motivación que genera el hecho de una pelota o un rodillo en el ejemplar un premio va a ser válido para lo que es abordar las operaciones reales. Y en realidad no es así, en absoluto. Resulta totalmente insuficiente y tampoco resulta el hecho de estar reforzando al ejemplar de forma continua, de alguna manera artificial, por ejemplo, en el área del desastre. Tampoco de esa manera va a tener la motivación necesaria para realizar búsqueda con una concentración sostenida y la consecuente percepción. Vale. Entonces, eran elementos que debía de solventar intentarlo, con estas investigaciones, en definitiva, optimizar lo que era esta percepción continua del perro. Sí, porque la gente debería de saber que es un método que está demostrado y basado en el método científico y ha sido reconocido por universidades y en el que te han dado también el título de doctor honoris causa por la creación del mismo. Sí, está avalado por muchas instituciones, entre ellas universidades, sociedades científicas, está galardonado por Naciones Unidas, por gobierno y efectivamente ha sido un resultado de una investigación experimental de campo exhaustiva. Miles de horas de folio, hipótesis, variables continuas. No se podían ¿Ha sido dura la investigación? Sí, ha sido bastante ardua. Sí, ¿no? Sí, porque entre otras cuestiones pues me encontraba en áreas como eran los escombros donde no podía controlar, como decía, las variables ni de tipo odorífero, ni visual, ni auditivo, como podría ocurrir en un laboratorio, por ejemplo, claro, de práctica. Entonces ha sido bastante complejo. Y aparte de ello, claro, lo que yo pretendía no era simplemente mejorar el sistema tradicional, es simplemente la aplicación del condicionamiento operante o instrumental, sino lo que intentaba era optimizar estos niveles para que hubiera unas operaciones de búsqueda de detección realmente efectivas en lo que son las mayorías de las operaciones reales. Porque en la mayoría se dan estos elementos, vamos a llamarlos enemigos y destructivos de la percepción, como son los elementos inhibitorios. Por ejemplo, nula visibilidad. Claro. Por ejemplo, ruidos estrepitosos de continuo, un olor extremadamente minimizado o camuflado por otros olores, etcétera. Toda una serie de circunstancias que se dan en las situaciones reales y que van a mermar tremendamente y a neutralizar de forma completa, en la mayoría de los casos, lo que es la percepción. Claro. Y por lo tanto, entonces tendríamos ejemplares que simplemente se desplazan por la zona. Claro. Si no se detecta, si no existe este nivel alto de percepción, por ejemplo, en el caso de las personas aún con vida sepultada, eso implica, con certeza, lógicamente, que van a fallecer por diferentes causas clínicas o bien destrozadas de forma ignorada por el efecto de las máquinas excavadoras. Claro, porque tú en el método, como has nombrado antes, pero mejor no de forma explícita, son 5 características que tiene que tener. Exactamente. Ahí tenemos 5 pilares, 5 aspectos imprescindibles. Por un lado, tenemos un olfato muy potente, por lo que tenemos por referencia, por relación comparativa con cuanto a número de células olfativas con el del humano. Y después tenemos lo que es la percepción, que es lo que necesitamos que en la memoria del ejemplar exista un proceso, se haya instaurado ahí, entendámoslo como un programa tremendamente complejo, que nos garantice que durante todas las operaciones de búsqueda y detección, por ejemplo, en el caso de un desastre, pues va a mantener niveles máximos, porque son necesarios, son imprescindibles estos pilares de
percepción. ¿De dónde viene la percepción? Directamente proporcional del nivel de concentración intensa y sostenida. ¿De dónde se genera esta concentración maximizada, intensa y sostenida? Pues de la optimización de su autonomía psíquica y de su motivación. Cuando hablamos de optimización, no hablamos de un momento puntual, sino mantenido en el tiempo. De focalizar, de que el perro focalice. Y frente a toda la adversidad que se genera de tipo visual, auditivo y odorífero principalmente. Vale. Claro, ¿y trabajáis con lo que es el premio también? Al principio, en la formación es imprescindible, eso genérico, el hecho del condicionamiento operante. El condicionamiento operante o instrumental, que Skinner pues lo denominó así, no lo inventó ni lo creó, que existe en la naturaleza de forma natural, que toda conducta o comportamiento, eso de sentido común, de lógica, que va seguida de una recompensa, de un reforzamiento, tiende a repetirse. Ese es el condicionamiento operante. Eso es lo que existe en el mundo, aparte del método Arcon. Lo que ocurre es que han sido bautizados como método, erróneamente, porque semánticamente método es un proceso sistemático que nos lleva a la consecución de un objetivo. Por lo tanto, hay que hablar de sistema tradicional, no de método tradicional. ¿Por qué? Porque cualquier ejemplar, se ha comprobado durante las 3 décadas desde que nació el método Arcon, incluso los procesos de investigación antes lo constaté, que ¿qué es lo que ocurre? Que un ejemplar formado con el sistema tradicional en una situación, con una circunstancia análoga, característica de un área de desastre, se neutraliza totalmente su funcionalidad. Eso comprobado. ¿Por qué? Porque el olor está extremadamente minimizado y el umbral de mínimo de percepción olfativa en un perro formado por el sistema tradicional comprobado es muy alto. Está por encima. ¿Qué es el umbral mínimo de percepción olfativa? Esa mínima energía odorífera que ha de emitir un elemento, un cuerpo, para que el perro lo perciba, lo identifique. Esa mínima energía odorífera. ¿No? Exactamente, micra o nanogramo. Pero esa mínima, eso ya ahí depende de su nivel de concentración y demás. Va a necesitar o esa cantidad va a ser suficiente o van a tener que ser superiores a microgramos o nanogramos. Estamos hablando de millones. Entonces, tenemos que tener en cuenta esas circunstancias. ¿Un perro sistema tradicional tiene cierta eficacia? Sí. Pero, ¿qué sucede? Que en la gran mayoría de operaciones reales, no solamente superientes sepultados, sino también de explosivos, por ejemplo, en el caso de explosivos, lo van a encontrar tremendamente minimizado el olor. Van a estar realmente hermetizados. Y van a darse una serie de circunstancias que si no tiene optimizados los niveles, y ahora explicaré el porqué, de autonomía, motivación, consecuente concentración y percepción, no van a detectar en la mayoría de los casos como iba comprobando, ¿no? En un tipo de simulacro adaptado o en algún tipo de operación real donde haya una emisión alta y donde exista ausencia de estos aspectos. Ahí sí va a funcionar el sistema tradicional, pero en un gran porcentaje, desgraciadamente, no. Porque normalmente los simulacros se crean en un ambiente controlado, ¿no? Efectivamente. Donde incluso limitado en extensión, donde los olores son los que el perro está acostumbrado a oler, porque se hace la maniobra cerca del sitio donde reside la unidad normalmente, pero cuando se lleva un perro al extranjero o a una catástrofe, hay multitud de olores. No, es lo que yo estoy interpretando. Exacto. Y luego hay, la atmósfera no es la misma, puede que haya menos densidad del aire diferente. ¿Puede ser también que influya todo eso? Es que todo realmente, como comenta, influye, pero lo que tenemos que tener en cuenta y diferenciar es un simulacro que se haga para factibilizar el éxito o si vamos a hacer un simulacro que reproduzca la realidad. Voy a poner un ejemplo. Impartiendo un curso en Ecuador, por el ejército de Ecuador, llegan los perros con los equipos caninos, los militares con sus perros especializados, consolidados en el sistema tradicional. No digo método, o sea, porque método está solamente método Arcon por conseguir los objetivos. Sistema. No se puede denominar método. ¿Por qué? Pues por lo que voy a explicar ahora. Por ejemplo, ahora ya no es persona con vida sepultada. Ahora me voy a referir, por ejemplo, nos da igual el olor, en este caso explosivo. Pongo el explosivo con una cierta emisión de olor normal, lo oculto, y esos perros en el sistema tradicional, perfecto, lo detectan y lo marcan. Y se sientan y lo señalizan. Bueno,
En el siguiente ejercicio, hermetizo más el olor, por lo tanto, minimizo la emisión del olor de ese explosivo. Ninguno de los ejemplares detecta el explosivo. Estamos ya entrando en lo que es un comienzo de reproducción de una operación real, porque lógicamente un grupo terrorista un explosivo lo va a hermetizar por lo general para al que no sea máximo detectado, posible, como resulta lógico suponer. ¿Qué es lo que sucede? Que estos ejemplares, aplicándose las técnicas del método Arcón, van incrementando su autonomía, pierden la sensación de expectativa de apoyo, aumentan su motivación, por lo tanto su concentración y su rendimiento perceptivo olfativo. Y ya sí detectan, y eso determina, por ejemplo, respecto a explosivos, la diferencia entre accidente, entre vida y muerte. Si están detectando ese explosivo como lo hermeticé cuando esos mismos perros no lo percibían con el sistema tradicional. Claro. E incluso más tarde, conforme se iba consolidando la instauración de lo que eran las técnicas en su almacén memorístico y demás, pues más hermetizado, más oculto, más minimizado, seguían detectando y marcando. Exactamente igual pasa, por ejemplo, con la expiración de una persona con vida sepultada. Voy a poner un ejemplo. Colombia, 2005. En una especie de tonel metálico totalmente cerrado. ¿Tú, en la vida real estamos hablando en Colombia? Un simulacro. Un simulacro, pero un simulacro real, experimental, real, donde se comprueba de laboratorio que más de 300 equipos caninos, más de 300 perros de casi todas las instituciones de Colombia, en las pistas de Tabio de la Cruz Roja colombiana, ninguno detecta una persona dentro de ese barril que está bajo escombros. Sin embargo, los dos ejemplares método Arcón desde lejos lo están detectando. ¿Cuál es la diferencia? Pues precisamente que tienen optimizado la autonomía, motivación, concentración y consecuente rendimiento perceptivo olfativo esos perros que están formados con el método Arcón, respecto a más de 300 en total de todas las instituciones que vieron. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a extrapolarlo a una situación real, donde la persona que está sepultada va a tener el olor que emite, va a estar más minimizado que en ese tonel bajo unos pocos de escombros que se encontraba ahí en esas pistas de la Cruz Roja. Entonces, eso es lo que me refiero. Es lo que después de 12 años se solventa. Es una carencia internacional. Y dejando claro que mi objetivo no era que se interviniera con animales, con ejemplares caninos, no. Mi objetivo único y principal era saber si de esa forma era más efectivo que los elementos artificiales, porque si no, no hubiera salido el método Arcón a la luz. Era que se aplicara lo más efectivo, fuera lo que fuese, pero intenté porque pensaba que podría ser, pero no con el sistema tradicional, no con el simple condicionamiento operante o instrumental, no con la simple expectativa de que va a venir una pelota o un rodillo para satisfacer su impulso de cobro presa, no, sino con lo que eran estas técnicas que se llegó a crear un medio de búsqueda y detección que superaba con creces y supera con creces no solamente a la utilización de animales, sino a los medios artificiales más avanzados, con las cámaras termográficas y demás. Y detectores digitales olfativos. Respecto a todo, o sea, todo lo que se ha utilizado para detección, ha demostrado el método Arcón con diferencia, todo lo que se ha aplicado en desastres y demás, con diferencia, ser lo más eficaz. Claro, porque ahora llega un perro. A ver si me organizo yo. Porque un perro con el sistema tradicional llega a la zona, no obtiene lectura, no detecta nada. No detecta. Y se va a otra zona. Ahí había alguien. Llega a la pala y escarba. Claro, se lleva a la víctima por delante. Claro, puede ocurrir que no, pero lo más probable, casi con total seguridad, es que, obviamente, en el momento que la pala empiece en el escombro, pues acabe con la vida de la persona. Y si es... Por probabilidades, por lógica. ¿Verdad? Por lógica. Claro. Y si es del método Arcón, hay como un 100% de posibilidades de que en esa zona esté totalmente limpia de víctimas. Es decir, cuando trabaja el perro del método Arcón, el gobernante, el político, el jefe puede dar por sentado de que en esa zona está totalmente descartable. Hay que tener en cuenta una cosa, Juan. El límite hay todo en la realidad,
Entonces, el 100% es imposible poderlo Vale, tener. lleva razón. Porque puede suceder que esté por debajo del umbral mínimo de percepción olfativa, esa emisión de olor. ¿Comprende? Vale. Respecto. Ahora, lo que sí está demostrado en cientos de simulacros y en infinidad también de operaciones reales Sí. desde hace 3 décadas, es que la diferencia es abismal, no es sutil, del método Arcón en cuanto a detección respecto al sistema tradicional y al resto de medios que hay artificiales. La diferencia, eso está constatado, es abismal. Ahora, de tener el 100% es imposible porque no, claro, no se puede tener nada, no solamente en ese aspecto, pero la diferencia es tremendamente claro, tú me has dicho, 300 perros llegan y no detectan ninguno. Llegan 2 del método Arcón y detectan. Claro, es que científicamente es imposible. Estamos hablando de un porcentaje brutal. Es que lo que ha ocurrido, Juan, te explico. La etología canina, o sea, el conocimiento del proceso cognitivo de percepción del perro, de su reactividad de interrelación, estaba casi a cero. Esa es la realidad. Vale. Por eso, simplemente, todo quedó en yo recompenso al perro una vez asocie un olor con un marcaje, entonces él, lógicamente, tiene una cierta motivación, claro. ¿Para qué? Para buscar ese olor y que sea recompensado. Vale. Hasta ahí, perfecto. Eso daría resultado en una situación, en una escena, con unos factores determinados. Daría solución y sería efectivo en el 100% de los casos. Vale. Pero estamos en las operaciones reales. ¿Qué ocurre? Que yo lo que descubro, no en algunas, sino en la mayoría de las operaciones reales, por ejemplo, de supervivientes sepultados o de explosivos, el perro, el mismo perro, con la simple aplicación del condicionamiento operante, no detecta. No detecta. Ese mismo ejemplar, con el método Arcón, sí detecta, reproduciendo todas esas cuestiones de elementos inhibitorios, como hablaba, ausencia total de visibilidad, o sea, oscuridad total, ruidos estrepitosos, etc. Vamos a otro punto, el de la motivación, el del combustible del ejemplar. No hablamos de una búsqueda, sino hablamos que esa motivación el por qué lo hace. Está optimizada porque incluso más allá del umbral de fatiga, cuando le llega el agotamiento psíquico, ese ejemplar sigue intentando captar. Por eso se habla de optimizar la motivación. Esa motivación es imprescindible. En el perro sistema tradicional es fugaz ante la adversidad. Es fugaz, comprobado. Fugaz como una cerilla. Sí. Yo me estás dando... Vale, el perro del sistema tradicional se cansa antes que el del método Arcón. Se agota antes mentalmente. Sí, digamos, para que entendamos mejor, un mismo perro formado con el sistema tradicional, ¿vale? No es que se canse antes o se canse después. Desconectante. Ya no quiere seguir buscando. Si entendemos por motivación el interés que tiene de realizar una actividad, vale, bye. ¿Qué ocurre? Como depende. Imaginemos 2 platos de una balanza. Y por un lado está satisfacer su impulso de presa o cobro, vale, durante segundos, que es lo que él tiene memorizado, que sucede, en lo que es su proceso formativo, y en el otro está toda la adversidad. La adversidad en cuanto a durabilidad del tiempo y adversidad de diferente tipo, visual y demás. Obviamente, ¿qué es lo que sucede? Que automáticamente el tanque del combustible queda a cero. Queda a cero. Es fácil de entender. Claro. Sin embargo, si estamos realizando, como bien comentabas antes, un tipo de práctica de que le estamos metiendo en un cajoncito o estemos en una caja o en un mueble o en un vehículo cercano, sin adversidad de ningún tipo, sin una serie de elementos inhibitorios, desviatorios, perturbadores, sin que pueda existir la sensación de frustración, de evitación, cosa que sí sucede y que son enemigos destructivos que están presentes y rápidamente fagocitan la motivación y la percepción de un mismo perro formado con el sistema tradicional. Sin embargo, va blindado el del método Arcón. Por eso tardé tantos años. Claro que desde el primer año ya veía una diferencia abismal con el condicionamiento operante, mal denominado método con diferentes nombres que lo han bautizado, pero no deja de ser todo un simple condicionamiento
operante con determinados aderezos estériles. Porque lo que nos interesa es los resultados, sea por la vía que sea. Vale, para que lo tenga yo más claro. Sí. Los otros sistemas no es que no sean útiles, simplemente que el tuyo es muchísimo más fiable y está basado en un método científico. Los demás se llaman de X manera, donde el margen de error es bastante alto, ¿no? Es lo que yo interpreto. Yo te lo voy a expresar de otra forma. El sistema tradicional es útil en determinadas situaciones. En determinadas situaciones. Vale. Nos vamos a limitar a algo. Si fuera, porque está relacionado con el mundo de la imagen y demás, ¿no? Del sonido, con una cámara a un desastre y grabara, aunque no tuvieras conocimiento sinológico. A los dos. Exactamente. Grabara a la vez con el método Arcón y grabara a cualquiera de cualquier país ejemplares del sistema tradicional. Rápidamente verías lo que estoy comentando. Vale. Diría, ese perro se está desplazando, pero ahí no hay una motivación, no hay una concentración, por lo tanto no hay una percepción, no hay nada. Un perro desplazándose encima de un escombro, ¿sabes? Es totalmente inútil. Entonces, respecto a la utilidad, que hay una cierta eficacia, sí, obviamente. Vale. Cierta eficacia, claro. Hay detecciones que son fáciles, pero son detecciones dentro de un marco. De superficie, algo así, de ¿no? esa frontera, que es lo que sucede en la mayoría de las operaciones reales, que es lo que compruebo, queda neutralizada su potencial de percepción. Si no hay percepción, no hay salvamento. Si no hay detección. Entonces, siempre se ha pensado, el potente olfato del ejemplar, el efecto apariencia, como yo llamo. Vemos un perro, su arnés y demás, con el olfato que tiene. Señores, no sirve el olfato. O para muy poco, o para nada, si no existe esa altísima concentración sostenida. Esa altísima concentración sostenida es imposible científicamente que la genere la expectativa, por mucho impulso de presa o cobro que tenga, de eso en absoluto. ¿Tiene que ver, la raza tiene algo que ver? La raza del perro. ¿Respecto a qué concretamente? A que funciona o no funciona el perro trabajando. Lo que hay que ver concretamente es, lógicamente, que exista una materia, vamos a entender, prima, que el ejemplar tenga una cierta seguridad, activo, impulso de cobro presa, eso es genérico. Vale. ¿Se han formado ejemplares mestizos de protectora de animales pequeños? Por supuesto. Y el resultado es el mismo, vale, máximo, con el método Arcón. Pero eso es imprescindible. Tú puedes ser el mejor alfarero del mundo, tener el mejor torno, pero si yo te doy barro del charco, que cuando lo metas en el horno se va a resquebrajar. Necesitas arcilla, claro. No hay milagro. Pero la fórmula es muy básica eso. Tiene la materia prima, el ejemplar de trabajo, pero ahí hay otro factor que es imprescindible, 100%, que es una metodología altamente efectiva. Metodología hay una, nada más. Condicionamiento operante no es metodología. Es aplicar algo que existe en la naturaleza, en un sistema. Y en el sentido común. O sea, toda conducta, comportamiento, respecto a cualquier especie que se ve recompensada o gratificada al final, tiende a repetirse, simplemente. Vale. Pero con eso no tenemos un ejemplar que está realizando una operación tras otra en un derrumbe, que va concentrado al máximo, que es autonomía, porque uno pensaría, ¿y para qué esa autonomía? Claro, es que esa autonomía es imprescindible. Claro. Al no tener esa expectativa de apoyo, el ejemplar se puede concentrar mucho más. No tiene expectativa de apoyo por parte del guía, pero es una autonomía compatibilizada con una sólida, continua, firme al 100% conducta de trabajo. En este caso, el trabajo es de detección de moléculas, de discriminación de moléculas olorosas, intentando llegar a la expiración emitida, esas moléculas, de la expiración de un humano no visible, el sepultado. Para que un ejemplar esté concentrado totalmente, derrumbe tras derrumbe, en esa situación adversa, y además, lógicamente, para esa concentración sostenida e intensa, se mantenga esa autonomía psíquica sin que el ejemplar tenga expectativa de apoyo, sin que regrese al guía, pero compatibilizada con la conducta de trabajo, y esa motivación que no es puntual, sino es una motivación continua al 100% también. Teniendo en cuenta que no se va a reforzar un momento, porque hay quien puede pensar que si encadenadamente reforzamos de manera artificial en algún momento con la pelota, se hace una especie de simulacro a escondida en el desastre y se refuerza además, pues de esa manera vamos a tener la motivación. Pues eso es imposible, porque lo he constatado también. Entonces tenía que buscar unas técnicas, eso es muy complejo, tardaríamos más de 1000 horas y no acabaría hablando del método Arcón, para llegar a optimizar, pero realmente optimizar, siendo fiel al término,
maximizar sus niveles de autonomía psíquica, motivación. ¿Por qué optimizar autonomía y motivación? Porque así vamos a optimizar su nivel de concentración psíquica. La concentración, ¿qué es lo que hace? Lo que nos interesa para salvar, que es percibir, detectar. Vale. Va directamente proporcional ese nivel de percepción, ese grado de percepción olfativa, directamente proporcional al nivel de concentración que mantenga sostenidamente el ejemplar durante las operaciones de búsqueda. Vale. Eso, desgraciadamente, en absoluto lo da la expectativa de la pelotita o el rodillo que en su momento se enseñó, sea para explosivo o para lo que fuera. ¿Hay cierta eficacia de estimada tradicional? Sí. Pero ¿qué sucede? Que desgraciadamente, en todo un conjunto de operaciones reales donde están presentes estos aspectos, se neutraliza la percepción. Vale. Esa es la realidad. ¿Cuántas unidades trabajan con el método Arcón? Es decir, en España hay mucho, me has dicho 300 perros, en Colombia me has dicho, ¿no? ¿En Colombia era o en no sé en qué país me has dicho de América? En España, por ejemplo, ¿cuántas unidades caninas puede haber, por ejemplo? En España hay solamente 3 grupos caninos de rescate, que son el de Bomberos Unidos Sin Fronteras, Bomberos para el Mundo y Germa. Eso es lo que hay en España. Eso respecto a España. Eso pero luego hay unidad, mi servicio tiene una unidad. Me refiero respecto a Método Arcón. Vale. Esos son los 3 que son después en la página metodarcon.org, pues hay una relación de los que están activos, actualmente activos, vale. Que están homologados para intervención Método Arcón, pero ya consolidados, formados, y de diferentes países, de diferentes instituciones. Siempre son de bomberos, policía o ejército. Ahí viene la relación. A lo que yo quiero llegar. Sí. Que una unidad sea Método Arcón, ¿cuánto cuesta? ¿Es costoso? ¿Tarda mucho en ser una unidad de Método Arcón? Bueno, eso tiene ahí una respuesta también interesante, porque, por ejemplo, en el Germa, sí. O sea, el Germa es un acrónimo que está suponiendo exactamente en Grupo Especial de Rescate Cañón Catástrofe Método Arcón, sí. Igual que en BUG y demás, a la administración no le cuesta nada. Hablar algo de nada en absoluto, y están ahí para intervenir. De hecho, se han intervenido en operaciones dentro de Andalucía. Esto me voy a remitir al 15 de febrero de 2006. 15 de febrero de 2006, donde se aprueba unánimemente por todos los grupos parlamentarios del Parlamento de Andalucía la proposición no de ley por la cual se indica que a la mayor brevedad lo que es el método Arcón sí. haga que se homologuen y se formen las unidades caninas de la comunidad autónoma andaluza. Y además se potencia la expansión internacional del método Arcón. Eso es a partir de que también en la ley previamente de emergencia de Andalucía es concretamente en el artículo 37 y los apartados JK aparece ya la UCRA. ¿Qué es la UCRA? La UCRA, Unidad Canina Rescate Andalucía, es el proyecto que yo realizo una vez he formado, ha nacido el método Arcón, veo la efectividad tan enorme que tiene, pues lógicamente lo primero también quiero que la ciudadanía de esta región, de la comunidad autónoma andaluza, disponga de la máxima efectividad. Lo presento en el año 99 a la Dirección General de Política Interior. El director general de Política Interior entonces era Fabriciano Torrecilla, y le presento este escrito. Entonces, todo ha sido ahí una secuencia, después en el Parlamento, pero aún así son 2/3 lo que se ha llevado, porque queda a la espera todos estos años simplemente que en alguna de sus reuniones el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, pues esa oficialización del método Arcón lo materialice. Coste cero, porque estaba puesto, le iba a suponer a la administración coste cero, pero sin embargo lo que iban a tener es la mayor efectividad, con gran diferencia, constatable, avalada e informada oficialmente del planeta en cuanto a búsqueda y detección para preservación y salvamento de vida. Eso es lo que se ofrece a la comunidad autónoma andaluza con un presupuesto cero desde hace ya un número importante de años, vale. Hablando del coste, ¿no? Me está dando a entender que hay un proyecto que está guardado en un cajón que no sale. Eso, efectivamente, está guardado en un cajón. Y que salvaría vidas. Por supuesto. Como ha venido salvando, como se ha visto recientemente, por ejemplo, en Turquía, con los equipos, concretamente, método Arcón. Vale, ¿cómo llevas eso?
Tiene que ser, voy a reformularlo. Porque yo noto, desde que contacto contigo y demás, noto una dedicación que incluso insana, ¿vale? Porque todo lo que nos gusta esto, al final en algún momento desequilibramos la balanza y nos vamos para un lado humano, el lado profesional y lo mezclamos y nos distinguimos. Pero lo tuyo es perseverancia y estudio y dedicación. No es frustrante que un político deje, yo no quiero entrar en movidas políticas, pero que deje eso en el cajón. Es frustrante y más que frustrante es extremadamente preocupante. Extremadamente, claro, porque vale. En cualquier instante puede ocurrir un siniestro que involucre a muchísimas personas. No solo lo he transmitido en esta entrevista, sino lo estoy transmitiendo desde hace 3 décadas, desde el año ya pues que nació el método Arcón, pues desde el principio ya estaba ahí transmitiendo que era importante oficializar y regular con esta metodología y que fueran los equipos que intervinieran. Se han realizado infinidad de simulacros oficiales altamente rigurosos. En todo ha demostrado 100% de efectividad a los responsables gubernamentales competentes y responsables operativos de diferentes puntos. Por otro lado, la compensación infinita, Juan, respecto a esto, que cuando uno sabe que cuando se ha aplicado a la detección de minas y en el 100% se han detectado las minas, 100% de efectividad en detección de muestras de COVID, sí, personas afectadas por COVID en El Salvador, todo eso informado oficialmente de las instituciones. Cuando se han localizado personas, tanto en deslizamiento de tierra como en lo que han sido terremotos, también desde el principio. Dicho además de paso, como estoy comentando, precisamente por lo que transmití antes, casi en el 100%, no en todo, pero casi el 100%, 90 y tanto % de los derrumbamientos donde hemos detectado personas aún con vida desde el año 1999, que se estuvo en 4 desastres concretamente, 2 en Turquía, 1 en Taiwán y otro en Colombia, ya estaba descartada la existencia de supervivientes sepultados por ejemplares del sistema tradicional. El motivo técnico muy resumido y esquemático, que yo sé que es accesible a todos los que estén escuchando esta entrevista, es el que comenté antes, lo de los niveles de concentración y demás. De ahí la gran importancia, porque también es una zona sísmica, Andalucía, pero aunque no sea sísmica, un fallo estructural de un edificio público de envergadura, una explosión. Claro, hay otra serie de cuestiones que en cualquier momento puede involucrar sepultamiento de personas. Claro. Y la diferencia, obviamente, si se activa a los ejemplares método Arcón, es que va a haber mucha más efectividad. Eso está ya constatado, tanto en operaciones reales como en simulacros. Eso es todo. El costo es 0 y lo que se pide es que sean activados los equipos caninos método Arcón por su altísima efectividad. Claro. Sobre todo lo demás que existe, porque vuelvo a reiterar, si cualquiera de los guías del método Arcón con un nivel 10 de calidad humana y profesional, de los guías método Arcón, los instructores, empezando por mi persona, hubiera un solo elemento artificial o natural o animal que superara, aunque fuera ínfimamente al método Arcón, no estaría aquí transmitiendo la entrevista método Arcón y desaparecería al instante, porque lo único que mueve aquí exclusivamente es intervenir con la máxima efectividad posible en favor del salvamento de estas criaturas que puedan quedar ya no en desastre, sino también evitando con el tema de explosivos y demás. O sea, claro, en todo un ámbito de circunstancias, las minas antipersonas, etcétera. Porque quitando esa reunión la participación en la ley de emergencia, tú te has reunido con un montón de políticos, ¿entiendes? Efectivamente, sí. Consejeros, consejeras, etcétera, de gobernación y los responsables competentes durante años. Vale, ¿esas reuniones las solicitas tú o te las piden a ti? A veces ha sido... Vale. ¿Tú eres capaz de saber perfectamente si el político está por la labor o no, o simplemente hace de político? Eso se detecta. La permeabilidad, el nivel de sensibilidad se capta respecto a ello. Entonces, lógicamente, hay personas que no, van a la naturaleza humana y no se quieren complicar, ¿eh? O se limitan, no sé, exclusivamente a lo que está ya establecido, por acomodamiento, por cualquier cuestión que para mí
es 100% injustificable en todos los casos, porque para mí una sola vida es más importante que cualquier aspecto del que se podría ahora mismo describir y que cualquiera puede suponer como posible causa por la cual se está omitiendo que el método Arcón se oficialice, que cuando hablamos de oficializar, hablamos a todos los efectos que se activen esos equipos en caso de un siniestro para beneficio de la seguridad, de la protección de la ciudadanía, sin excepción, que está en Andalucía, incluidos nuestra familia, nuestros amigos, todo. A diferencia sucede en Latinoamérica, que está oficializado por todo un conjunto de gobiernos, y ahí están las instituciones, como acabo de llegar hace poco, está con las fuerzas especiales de Ecuador, que lo aplican para explosivos, para personas con vida sepultada, con una efectividad tremenda, y desde hace 20 años que vieron esa efectividad, dejaron el sistema tradicional a un lado, y esta institución va porque su prioridad es intervenir con la máxima efectividad en favor de la seguridad, no solo de la tropa militar, sino de la población civil en general a la que se debe. Claro. Es decir, ¿en América está mejor visto tu método que en Europa? Es que no es que sea cuestión de mejor o ver. O sea, esto en realidad nada más que tiene una valoración. Apoyado. Apoyado, sí. Apoyado, sí. Exactamente. Hay que tener en cuenta que es cierto que se hizo de forma unánime por todos los grupos parlamentarios, el 15 de febrero del 2006, en el Parlamento, en un trabajo, pues fue votado esa proposición no de ley de forma unánime. Vale. Está ahí perfecto. Que previamente está, pero porque hay la ley de gestión de emergencia, está en el BOJA, la 378, y allí el artículo 37, apartado J y K, la UCRA tal. Que la UCRA se oficialice. El problema, Juan, es a partir de ahí no entra en ningún consejo de gobierno. Ya te entiendo. Se ha priorizado otra serie de cuestiones, se pensará aquí no va a suceder nada, porque simulacros se han hecho infinidad. Desde el año 99 que estaba en Huelva, para los responsables gubernamentales, responsables operativos y para especialistas en general y la población. O sea, nadie ignora de lo que es el método Arcón hoy, tanto en las operaciones reales como en lo que a esos los simulacros oficiales competen. Sí. Vale, esos simulacros oficiales o esos ejercicios globales o generales, como se le quiera llamar, ahí van todas las unidades o todo, si se les... ¿Están obligadas las unidades a ir o son invitados? ¿La gente va, no va, participa? ¿Cómo se organiza eso? Es decir, se crea un simulacro... bebe agua. Tú organizas un simulacro, la Junta de Andalucía, la Castilla-La Mancha, la Escuela Nacional organiza un simulacro y citas a las unidades. ¿Tienen en cuenta todas las unidades? Sí, ¿no? Creo yo. Es que yo estoy hablando sin saber, porque es un mundo que desde que te charlo contigo, cada vez tengo más dudas. Van perros del método Arcón y del sistema tradicional, ¿no? Mira, para responder a eso, voy a hablar de un evento. Yo era delegado nacional de salvamento. Me ofrecieron ese cargo la Real Sociedad Canina de España, que es una institución oficial. Voy a interrumpirte. Si alguien quiere tener, y esto es una alabanza que yo te lanzo, un elogio, si alguien quiere ver un currículum totalmente detallado, enorme y fascinante, que se meten en la web tuya, que por cierto que tienes una web donde hay vídeos, biografía, donde yo he sacado gran parte de cómo elaborar esta charla, y es impresionante el currículum, tanto académico como reconocido, ¿vale? Es una cosa que desde aquí elogio enormemente. Gracias, Juan. Yo lo cierto es que antes, como amigos que me conocerán, yo me resistía a difundir incluso los primeros galardones, como el primer premio de investigación científica de la especie canina en España y demás, pero descubrí que difundiéndolo, las instituciones se interesaban por verificar rigurosamente y aplicarlo, que es para lo que se trata, que se expanda al máximo al mundo. Me dijo un bombero, Mario, en el año 97, Jaime, esto es como una vacuna, esto hay que extenderlo al mundo. Digo, ya, claro, ¿sabes? Es la cuestión. Entonces, ¿qué sucede? Se ha realizado al simulacro conjunto, cuando estoy delegado de salvamento, aquí en los Palacios y Villafranca, con un certificado del alcalde de que nunca se había cedido, se sepulta a 3 personas del pueblo con una máquina excavadora, totalmente, y había personas de diferentes comunidades autónomas de España. Vale.
Sistema tradicional, excepto de Andalucía, que era método Arcón. Vale. Método Arcón, pues en cuestión de segundos, ahí están los informes, 1, 2 y 3, o sea, claro, todo era aplastante, o sea, digamos, el resultado cuando se ha realizado un simulacro conjunto. En ese caso, pues era oficial y fue difundido esta cuestión. ¿Qué ocurre? Aquí hay diferentes instituciones. Sí, claro. Que tienen unidades caninas. Sí. Tenemos a la UME, tenemos a diferentes ayuntamientos, diputaciones, consorcios y demás. Tenemos, bueno, pues policías locales que tienen unidades caninas. Bueno, exacto. ¿Qué es lo que yo haría si tuviera competencia? Eso lo dije hace poco en una conferencia en una universidad, en otro país. ¿Qué es lo que yo haría? ¿Y qué es lo que pienso que se debía hacer? Realizaría, tal como está comentando, un simulacro conjunto de todas las instituciones, entre ellas las que he nombrado, con unas características lo más similares posible a una situación real, y todos aquellos que demostraran nula percepción, nula operatividad, se quedarían provisionalmente paralizadas, inactivas. Eso es lo que pienso que debe de hacer una persona responsable en esa competencia por la seguridad pública. Vale. Obviamente. Es decir, un momento, esto no están detectando, hay un siniestro, va a ocurrir lo mismo o peor. Esto sí, pues estas son las unidades que han de intervenir. Eso es lo que haría si estuviera en mi potestad. Eso es lo que pienso que deberían de hacer, y cualquier persona con lógica, sea natural, y sentido común, racionalidad, diría, así es como debería de ser. Vale. Pero hay otros factores, Juan, como sabe, que inciden y, ¿sabes? Y conviene, estas instituciones importantes. Pues... un perro está trabajando, está en un entorno de rescate, pero es un entorno laboral, ¿vale? Donde hay una vida o hay que rastrear a una persona. ¿Hay responsabilidad penal trabajando con un animal? Pues eso tendría que determinarlo el juez. Vale. Hay que tener en cuenta que generalmente un juez, si actúa respecto a una denuncia que se lleve a efecto, no sería de extrañar, pienso yo, que se asesore, como ocurre a veces, por perito. De hecho, existe la figura del perito judicial sinológico. Vale. Y en mi caso, pues realicé el curso, certifiqué, o sea, respecto a ello. Y puede ocurrir que, por ejemplo, respecto a una imagen, el juez diga, este ejemplar está actuando como una herramienta operativa funcional en base a lo que se observa, y que eso se argumente técnicamente. Digo, hipotéticamente, puede suceder eso en cualquier momento. Vale, es decir, que el perro no detecte y nada, se da por sentado que no hay nadie y, bueno, se descombra y se encuentra una persona. Algo que si se encuentra un fallecido no sabemos si ha fallecido porque no se ha encontrado a tiempo o porque ya estaba fallecido en verdad. Es que eso es muy difícil de evaluar, sabemos, ¿verdad? ¿A qué puede recurrir ese juez? Porque si, por ejemplo, nos vamos a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se sabe que hay un artículo que indica el hecho de que se ha de aplicar la nueva técnica. O sea, no algo obsoleto, sino aquello que ha demostrado ser más novedoso, más eficaz, y es lo que ha de aplicarse. En este caso, eso se llama método Arcón. La nueva técnica, en este caso, se llama método Arcón. Pero no hay rigurosidad ahora mismo en cuanto, por ejemplo, a esa Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Pues entonces no sabemos ese juez, en cualquier otro caso, a qué podría en algún momento recurrir, ¿no? Oficialmente, o a qué tipo de ley. Eso ya, la verdad, no soy ahí experto, pero sé que existe. O sea, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, esa cuestión. Hay una cosa que me llama mucha atención, de que tu formación no cuesta dinero. Es decir, un método como el tuyo no cuesta dinero. Es decir, cuando tú vas por ahí no cobras. Mira, Juan, yo no por eso sinceramente me siento mejor que nadie, pero yo cuando me presenté Pero me llamó mucha atención porque estás mucho tiempo fuera. Te explico. Yo cuando me presenté a bombero para la oposición, yo tenía una plaza muy cómoda de funcionario en propiedad aquí en la Diputación de Cádiz. Entonces, me presenté por el impulso de salvamento. Cuando yo abordo, a lo que me pregunta de no cobrar, las investigaciones, es una única la motivación, una única
la motivación, el objetivo que yo me planteo, que es que se intervenga, si lo logro, intervenir con la máxima efectividad posible. 100% indiferente que yo sea el creador, 100%. Eso no tiene que incidir para nada, sino... ¿Y qué hice? Comparar, constatar, verificar respecto a lo más avanzado, y así se ha seguido. La diferencia es abismal. Ese es el motivo por el que se sigue. ¿Qué ocurre? Que yo no he querido en ningún momento, ha sido la formación en Latinoamérica, con este plan, el plan estratégico Arcón, cobrar, negociar con el tema de incrementar el salvamento de vida. En absoluto. O sea, de mí, o sea, es un sentimiento que tengo respecto a hacerlo. Pienso que es una misión para el bien humano, o sea, y en este caso, pues para incrementar al máximo el salvamento a través de la búsqueda y detección, una vez verificado que cámaras termográficas, detectores geofónicos, etcétera, los elementos más avanzados, robots y demás, pues la diferencia es abismal del método Arcón. Por eso, no solamente mi persona, sino todos los guías que están respecto al método Arcón tienen exactamente la misma motivación. Y como ellos dicen, si hubiera aparecido cualquier elemento, un aparatito minúsculo, cualquier sistema con animales más eficaz, absolutamente todos, de forma instantánea, lo hubiéramos. Afán de lucro, cero. Vale. Y ninguna otra motivación, simplemente es esto, concretamente. Y por eso se ofrece de manera gratuita a la administración para el bien de la totalidad de andaluces, porque a cualquiera de todos y cada uno de los ciudadanos dentro de la región andaluza y fuera de la región andaluza, en cualquier momento es víctima de un siniestro, de una explosión de gas doméstico, de una falla, una estructura, claro, por supuesto, de un derrumbe. Pero que me llama mucho la atención de que un método como el tuyo, que yo estoy descubriendo ahora, yo voy a escuchar método Arcón y las historias y demás, me gusta Bombero y me entero de todo, pero no profundizo en algunas cosas, no profundizo. Yo en el tema de unidad canina no tengo ni idea. Que siendo gratuita la formación y la acreditación, certificación, homologación... Sí, siempre son cursos oficiales, gubernamentales. Claro, ¿por qué hay tantas pocas unidades con ese método? Me llama mucho la atención. Hay mucho ego en el tema del rescate canino, porque hay ego en bomberos, siempre hay ego y en todo, pero en la unidad de canina hay mucho ego. Ego es cierto que hay en todos los ámbitos, y el problema del ego es cuando empieza a cegar a la persona, hacerle deformar la realidad, su propia capacidad. Ahí es donde empieza el problema. Yo recuerdo una entrevista que hiciste, que estuve escuchando a un compañero yo de bomberos, y donde dijo él una frase con la que estoy totalmente de acuerdo. La hemos hablado, ¿verdad? Claro. Y dijo él, dice, aquí quien no sabe algo se lo inventa. Por ejemplo, él hablaba de los extractores de humo. Si no tienen ahí conocimiento suficiente, se lo inventan. Bueno. Ese es el problema. Ese es el problema. Porque yo he tenido, por ejemplo, alumnos que no han completado su formación porque es compleja la metodología. Vale. Me refiero a unidades que hoy no son método Arcón, y porque han aplicado yo no lo sé, vale, esto, tengo lagunas, pero me lo invento antes de recurrir a continuar la formación y seguir. Vale. Eso es un error gravísimo. Porque Hombre, ¿quién pierde, Juan? O sea, no suena bien, pierdes tú, pierdo yo. No, pierde las víctimas. Cuando se vaya con esa sirena a ese derrumbe, la percepción va a ser muchísimo más inferior a lo que podría ser si él hubiera introducido en su memoria los conocimientos suficientes en cuanto al método Arcón para aplicarlos con el ejemplar, ¿comprendes? Es una cadena. Claro, totalmente, por supuesto. Que me llama mucho la atención, porque ¿tú eres consciente de la relevancia que tiene el método a nivel global? Es decir, ¿tú eres consciente de la cantidad de personas que has ayudado a nivel global? El legado que tú dejas, ¿tú eres consciente del legado que dejas? Soy consciente, Juan, y de hecho yo me he jubilado en el 21, pero no me he jubilado de corazón, digamos. Mi objetivo es, mientras en esta corta vida que tenemos, mientras esté vivo, pues hacer que se expanda al máximo. Y de hecho, pues ahora pues hay una disposición y estoy en conversaciones con la UEMPE, la Unidad Escuela de lo que es Misiones Humanitarias de Paz del Ecuador.
y a través a los ejércitos de todas las naciones, o sea, que están realizados como fuerzas de paz y tropas de paz, pues que tengan las unidades caninas con el método Arcón para infinidad de ámbitos, no solamente supervivientes sepultados tras desastres también antrópicos, de bombardeo o de desastres naturales, sino también, por ejemplo, lo que puede ser detección de explosivos a lo que es un convoy que necesita un medio de detección a un gran número de distancias por delante, y para ello es perfecto el método Arcón. Claro. Y que protege no solamente a las personas. No ha habido un solo fallecimiento de un ejemplar canino método Arcón, tampoco los que han intervenido en minas por su efectividad detectando y demás. Y se ha utilizado, por ejemplo, en la isla Galápagos, para lo que es la aleta de tiburón, el pepino de mar, el caracol, o sea, elementos que generan plagas o especies protegidas en cuanto al tráfico ilícito. Y es algo de... sí. Claro, se entrena un perro para localizar a un molusco, a un crustáceo, a un pez que se está traficando con él. Sí, te explico, Juan. También sé que había para detectar CDs piratas. Sí. ¿Cómo se hace eso? Sí, te explico. Hay una parte que es genérica. Hay una parte que es genérica y otra es el avance del método Arcón. En la genérica es que el ejemplar asocia un olor, sea el que sea, nos da igual. Obviamente tiene que haber molécula olorosa. Si es inodoro, no hacemos nada. Tiene que ser un elemento que emita olor, que emita molécula odorífera. Entonces, simplemente asocia el comienzo, digo lo genérico, condicionamiento operante, con una recompensa y asocia esos momentos. Eso es los primeros segundos. Lo que ocurre que en ese inicio de asociación de olor ya está entrando el método Arcón. Ya se está aplicando ahí técnicas de autonomía progresiva por acción del efecto maniquí y técnicas de factible localización por compensación previa de factores contrapuestos. Que sobre todo la segunda, la primera también, es extremadamente compleja y difícil, pero llega a crear pues ese elemento operativo de máxima efectividad. Entonces, el olor que sea no es indiferente. Si es el del caracol gigante, pues va a ser concretamente ese elemento. En COVID, por ejemplo, dice sí, pero no solamente en COVID, células cancerosas. Es que se ha aplicado por Solca en Quito con una efectividad del 100%. Que, pues, por ejemplo, el cáncer vesical tiene los COS que se llaman, compuestos orgánicos volátiles, que ellos tienen un olor concreto específico. Igual que ocurría con el COVID. Si no hubiera un olor único, claro, gran parte de la experimentación se destinó ¿a qué? A la vacuna. No, me refiero de la investigación respecto a que un olor pudiera ser detectado por el perro. ¿A qué se destina concretamente? A saber si ese olor se encontraba también en otro tipo de enfermedades. Porque en caso de ser así, no hubiera sido posible. Ahí es un requisito. Claro. Efectivamente, tiene que haber un olor único. Hay que comprobar primero, nos resulta indiferente cuál es el olor. Perro va a memorizar el conjunto, pero debe de tener un olor único y entonces sí nos va a detectar. Pero ¿cómo ha ocurrido? Es que ha ocurrido detección precoz con el método Arcón de COVID, donde la PCR había dado negativo. ¿Por qué? Porque hay un seguimiento. Entonces, en principio puede pensar, es un error del ejemplar, pero eso se registra. Hay un seguimiento, 2-3 días, los síntomas en la persona. En el 100% de los casos donde el perro ha marcado que previamente, respecto a la prueba PCR, era de persona sana. Pues en todos los casos estamos hablando de una detección precoz que superó incluso la prueba de la PCR convencional. Se ocurrió en Ecuador por la Universidad Pontificia Católica, se ocurrió en El Salvador, por el gobierno de El Salvador, que se realizó un proyecto también de detección de COVID que eligieron el método Arcón. Allá conocían el método Arcón por su eficacia en detección en deslizamiento de tierra, en terremotos y demás, en estructuras colapsadas y demás. O sea, que tiene aplicaciones, pero siempre, Juan, el requisito es que debe de emitir olor. Y la cuestión, no se debe de olvidar lo que me preguntaba al principio, para salvar, para preservar vida en cualquier lugar del mundo respecto a búsqueda y detección, ¿qué se requiere? Señores, se requiere, créanme, todos los especialistas del mundo, los responsables gubernamentales y los responsables operativos, esos 4 pilares. Son 5 si tenemos en cuenta lo del olfato, pero que de poco o nada nos sirve si no existe
una percepción optimizada que es consecuencia de una concentración sostenida y optimizada, maximizada, y esa concentración solo viene si optimizamos autonomía y motivación a los extremos que comentaba antes. Eso solamente lo genera la aplicación de las técnicas del método Arcón. No hay atajos ni rodeos. No. Como yo siempre ahí comento, hay quien lleva años con el sistema tradicional queriendo inventar y se lo explico y seguirá. Es como querer en una piragua, querer avanzar con un remo donde solamente existe la caña y no hay pala. Puede estar años que no va a avanzar. Es que es la realidad. ¿Esa es la forma imprescindible para la búsqueda y la detección? Es la forma imprescindible para optimizar los niveles que son imprescindibles, a su vez, valga la redundancia, en la búsqueda de detección, que es optimizar autonomía, motivación y concentración. Me preguntarás por qué. Nos llevaríamos muchas horas, pero te empiezo a decir. Dice, vamos a ver la posición maniquí, que es solamente la parte más simple de la técnica de autonomía progresiva por acción del efecto maniquí. Me llevé mucho tiempo hasta ver cuál era corporalmente la más disociativa. Iba con los máximos en todo, ¿comprendes? Entonces, por muchas vueltas que se le dé, no hay nada más disociativa que esa posición firme con la cara al frente, sin mirar al ejemplar, y provea desde las más absurdas, ridículas. Quería probarlo todo, porque lo que había era en juego vidas humanas. Claro. Entonces intenté lo inimaginable en todos los casos. Quería ir a lo máximo. Por eso tardé tanto. Entonces, claro que sé perfectamente, si hubiera camino alternativo, digo, pues hay otras posibilidades que se puede llegar, es que no hay otra. Para llegar a la motivación intrínseca, no hay otra cuestión que en su memoria exista la obtención de éxito. Pero ¿dónde estaba la gran dificultad en esa obtención de éxito? Que no podíamos sacrificar su nivel de autonomía. ¿Y qué es sacrificar su nivel de autonomía? Pues si está en el proceso de formación, como tiene que obtener éxito durante el proceso formativo, si no después no va a tener la motivación optimizada, pues si no aplica aquí la técnica de factible localización por compensación pre de factores contrapuestos, que lo que nos permite es que el avance sea máximo, obteniendo éxito, pero sin apoyo del guía. Claro. Entonces, ¿cómo va a saber uno que no va a tener que apoyar al guía en algún momento? Claro. Y si no apoya, destrozamos la motivación, claro, porque automáticamente ese ejemplar al poco tiempo no va a querer ya realizar la búsqueda, eso lo va a tener en su almacén memorístico y va a lesionar su futuro potencial en esa motivación intrínseca que hablo, que donde no tiene ninguna pelotita o rodillo durante un desastre o durante la operación en toda una caravana de camiones, entiende, en cuanto a detección de explosivos o de minas, y se va a mantener, y si tiene esa motivación intrínseca, entre otros factores, vale, porque ha memorizado todas esas cuestiones de éxito en el proceso formativo. ¿Hay otra forma que no tenga lo del éxito? No tendría la motivación intrínseca. Por eso hablo con tanta seguridad. O sea, en estas cuestiones, porque realmente es así. Claro. No hay rodeo, no hay otra vía para llegar a optimizar. Para asociar el olor, el ejemplar teniendo una forma de marcaje, puede utilizar 200 escenarios diferentes. En vez de las cajas cuadradas, las puede tener circulares o puede meterlo en un cajón. Puede meter más dosis, puede tener menos, quiere que se siente o que se quede de pie. Bueno, pero ¿qué es lo que nos interesa? Porque esto al final no incide en absoluto en el resultado que nos importa, que es la percepción, claro, que es lo realmente complejo, el proceso cognitivo de percepción y de interrelación después entre todos estos aspectos que van a tener en cuenta, que van a generar esa autonomía, esa motivación. Es que se dice fácil, pero es que estamos hablando que el perro no se vuelve al guía durante 3 días de desastre en una actitud donde hay polvo flotante, donde hay ruidos trepitosos, donde hay tierra, y no se vuelve ni una vez. O sea, ahí están los guías, no es que lo diga yo. Cuando se llega a ese extremo, que no lo entiende, a cualquier etólogo, o sea, de esto, no lo entiende hasta que no ve un montón de testigos. Pero si yo no llego a esos extremos máximos, no lo hubiera sacado a la luz. Lo que yo nunca pude entender, sí, Juan, te lo confieso, es que una vez verifico por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, con esa adversidad auditiva, visual, odorífera, los pollos en proceso de putrefacción, los percutores, bomberos de... Pero cuéntame eso, me lo has contado, pero cuéntame... Sí, esto es importante porque es el día... Ahí hubo también un apoyo del gobierno, ¿verdad? De una persona en particular. Vale, cuéntamelo porque es importante para el método. Este es el día en el que yo considero que nace el método Arcón. Estás hablando del 23 de octubre del 94. Efectivamente, 23 de octubre de 1994 considero que nace. 30 años, Sí.
Y 3 décadas, como siempre digo, 3 décadas demostrando todo esto que estoy hablando, 3 décadas, día tras día, en infinidad de países, aplastante, ¿no? De simulacros, de operaciones reales, 3 décadas ya. Entonces, claro, yo necesitaba, ante todos esos elementos que me refería, que el sistema tradicional le era imposible, tenía que observar que se mantuvieran los niveles de autonomía psíquica compatibilizada con esa sólida fijación en la conducta de búsqueda, de motivación, de concentración, de percepción, de estrategia de búsqueda, algunos aspectos más. Pero bueno, voy a lo fundamental, a lo esquemático. Claro, no tenía medios. Vale. Yo sepultaba a vecinos y demás. Fue una investigación individual de un montón de tiempo y está llena de anécdotas también. Y de errores. Y, bueno, de errores cientos, y no solo de errores, sino de a punto 2 veces de tirar la toalla. Porque no me quería, al C con vidas humanas, yo quería optimizar y me encontraba una y otra vez, Juan, en callejón sin salida. Y me acostaba en la cama y no me ponía a dormir, sino empezaba a pensar y de pronto, ahí que iban calzoncillos abajo del salón y empezaba a apuntar de si por esta vía. Y estaba apasionado, pero porque... La ciencia es así. No, pero yo apasionado porque preveía que cada vez me acercaba más a tener esa efectividad para las criaturas. Es que eso es lo que a mí me aguantaba. Y haber renunciado a todo, a promoción profesional, a cuestión económica, a la infancia de mi hija, pues sí, es que es por vida. Lo que no me imaginaba al final, bueno, ahora comento lo del 23 de octubre, es que al final, digo, esto se va a extender como la pólvora, no se va a cobrar por realizarlo, o sea, es lo más efectivo con diferencia, pero que había una serie de cuestiones en la naturaleza humana, mundana, de afán de lucro, de... no se puede tergiversar. El sistema no se puede... El método no se puede tergiversar. No, si lo deforma no hay resultado ninguno. Es que es imposible. No, es que está como un puzzle perfecto. Vale. No, es que es imposible. ¿Sabes? Poderse, de hecho, hay quien, por falta de laguna, lo hace, entonces va automáticamente al abismo, claro. ¿Sabes? Vale. Bueno, entonces, ese día, el 23 de octubre del 94, la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía hace una especie de simulacro de situación tras un terremoto y en la antigua base americana de San Pablo, ¿qué es lo que realiza? Sino, bueno, pues con una gran cantidad de pollo en proceso de putrefacción, sepultan a una persona. No sé quién era, yo es la primera vez ese edificio, hacen un butrón arriba, queda sepultado y a la vez, o sea, son estímulos adversos de alta intensidad de tipo auditivo porque había 2 percutores taladradores, los tenían funcionando, perforando arriba a la vez mientras estaba el ejemplar. Contaminación. Aquello era una caja acústica impresionante, ese semisótano totalmente oscuro además, y con esa capa, con un hedor tremendo. No sé dónde estaba, todo eso está descrito en la primera edición del libro del 23. El ejemplar en segundo, el perro se llama Arcón, que le puse el nombre de Arcón, que hay quien me han preguntado por qué no parejo. Digo, no, pero quise poner del ejemplar, no el mío. Y wow en el punto. A partir de ahí, por supuesto que daba la expensa de las constataciones reales, considero que nace el método Arcón. Porque ante todas esas situaciones, como comentaba antes, que se dan en los casos reales, no queda neutralizada ni la percepción, ni los niveles, porque yo observaba, y con una linterna, o sea, lo lejano, nivel de autonomía, no había regreso, compatibilizada con la sólida fijación en la conducta de búsqueda, nivel motivacional 10, motivación 10, que es lo que siempre verás en los instructores que dicen en los cursos, autonomía 10, cuando van a la mitad del curso, motivación, por lo que generan en los ejemplares las técnicas del método Arcón. Y a partir de ahí, pues considero que nace el método Arcón. ¿Qué ocurre? Después, en el año 1999, que es la primera vez que España interviene con ejemplares caninos a otro país para un desastre, la primera vez en su historia, que fue enero de 1999 en Armenia, Colombia. Y ahí impactó de tal forma ver los ejemplares y los resultados que Teodoro Campo, entonces director general de la Policía Nacional, se desplazó a Armenia para decir, queremos formación con el método Arcón. Pasó algo parecido cuando hizo un simulacro en el 2008 de la Fuerza Aliada Humanitaria en El Salvador, año 2008, que Kay Hoover, que era el comandante general del Ejército Sur de Estados Unidos, también con Roger Pellegrin, que era el director de Relaciones Internacionales, eso está por escrito en el método Arcón, pues solicitó para el Ejército de Estados Unidos método Arcón para explosivos y lo que era personas también con vidas sepultadas, que después, bueno, pues el ayuntamiento se transmitió y demás de Sevilla. Entonces,
esa es la cuestión. Nace en el año 23, pero en el 99 es donde se constata en los 4 terremotos, Juan, primero, motivación, ¿por qué se dice óptima? Porque pasa un día, 2, 3, 4, y los ejemplares, sin excepción, siguen queriendo olfatear en el aire, ventear las moléculas, cuando ya están prácticamente que no coordinan. Vale. O sea que hay un agotamiento ya psíquico que le impide la coordinación adecuada, locomotora en ese caso, y hay que retirar al ejemplar. No está agotado físicamente, sí psíquicamente, Claro, ya está. pero sin embargo la motivación queda patente que va más allá del agotamiento. No solamente respecto al agotamiento, sino toda la adversidad que obviamente en estos derrumbes, polvo flotante, etcétera, de Olores. tipo siempre visual, auditivo y odorífero, efectivamente, durante ese tiempo. Entonces se constata, y se constata con los resultados, con las detecciones, que algunas de ellas pues están informadas, siempre por instituciones, lo que es la página de Método Arcón desde el 99, de personas con vida, y en puntos donde estaba ya descartada la existencia de supervivientes sepultados por ejemplares del sistema tradicional. No pretendidamente, claro, pero es que es lo que ocurre, lo que yo veía antes, que con el sistema, la simple asociación de la recompensa con el marcaje y ese olor memorizado, pues en lo que es estas operaciones de desastre queda totalmente neutralizado. En los ejemplares, neutralizada su funcionalidad. Es el gran problema, pero es una realidad constatable y constatada, no solamente por mí, sino por cientos de personas ya. Porque claro, son muchas las instituciones, Claro. instituciones que han intervenido en desastres y que han reconocido, al ver este avance, si llegamos a saber antes, esto sí que es eficaz, ahora nos damos todavía más cuenta de la poca funcionalidad, pero es que no nos estamos dando cuenta. Claro, nadie va queriendo con algo ineficaz a un punto, ¿no? Sería un monstruo. Y la verdad, eso no se me pasa por la imaginación, ni a mí ni a nadie. Pero sí que es verdad que la ignorancia en esta ciencia, porque llega a ser una ciencia y es compleja, pues a veces hace que exista ese desconocimiento y por lo tanto esas consecuencias nefastas para las víctimas. Vale. De todos los éxitos que has tenido, ¿cuál ha sido el que más te ha llenado de orgullo? Sacar a una persona, el éxito, el que te nombren doctor, los compañeros, no sé, el poder dormir tranquilo, cuando has podido dormir, porque creo que te habrás quedado muchos días sin dormir. ¿Cuál crees tú que ha sido tu mayor recompensa toda esta vida dedicada? Toda la recompensa se limita. Yo soy duro para llorar, pero he llorado en muchas ocasiones cuando he sabido, o sea, que se han evitado muertes, o sea, por una cuestión. Ha llegado la información directa y oficial, sea con mina o sea localizada persona, como últimamente, que recuerdo Antonio Gales del Ayuntamiento de Huelva y me transmitió, porque siempre me transmite, pues, en el tema de Turquía recientemente, ¿no? Turquía tuvo esa brutal, ¿eh? Sí. Ya digo, es que en todas las cuestiones, porque el tema de la detección de Método Arcón, que no se sepa, hay un vídeo bajo toneladas de escombros. O sea, y cuando se estuvo, 2 mineros quedaron sepultados en Antofagasta, donde estaba yo con las fuerzas especiales también de Ecuador y demás, fue detectado en pocos segundos por perro Método Arcón, en el norte de Chile. Habló bajo una gran cantidad de rocas y tierra. Pero aquí en el atentado que hubo de la T4 al puerto de Barajas, se puede ver las imágenes de 2 Golden. Los Golden Retriever, uno de Domingo Pérez Cruz, el otro Golden Retriever, claro que hubo más ejemplares. Pero como la Policía Judicial, la Policía Nacional de España sabe, donde indicaron estos ejemplares, el que era de Azuqueca de Henares, de Bomberos de Azuqueca de Henares, o sea, de Guadalajara, provincia de Guadalajara, y el de Domingo Pérez Cruz, de Bomberos de Madrid, esos 2 Golden que se ven en las imágenes, que eso está en los vídeos de YouTube, bajo toneladas de escombros, el punto exacto donde estaba Una locura, el tío. coche de hidráulico. Claro, es que hablamos de una Parece un detección. disparate, tío. Sí, pues. Parece un disparate. Es que si supiera cómo se hermetizan los explosivos hasta qué extremo y siguen siendo detectados, vuelvo a repetir, de una forma básica, directamente proporcional la percepción y detección, que determina la diferencia entre vida y muerte, proporcional ¿a qué? A su nivel de concentración. La concentración lo que hace es que inhibe todos los estímulos
que generan interferencias de cualquier naturaleza, visual o odorífera. La captación olfativa es mucho mayor, con la concentración, activa más todos los datos memorísticos, todos los datos que están en su almacén memorístico, que relaciona el olor que tiene memorizado, que le hace discriminar con olores similares. Sí. Todo eso, la concentración, o sea, de los active. Pero claro, uno piensa, ¿y cómo tengo un perro tan concentrado? Claro que es dificilísimo a priori, diría, eso es imposible. ¿Perro para la playa, no? No, percepción totalmente olfativa. Tres preguntas tengo aquí que me surgen en este último minuto. Sí. ¿Al perro se le tapa los ojos para que trabaje, para entrenarlo? ¿O cuando dice que tiene nula visibilidad, que lo metes bajo tierra en un sitio donde no ve? No, lo que ocurre es que hay un entrenamiento en espacios confinados, que donde, como ya tenemos esa autonomía psíquica y esa motivación, vale, rápidamente el ejemplar, también en oscuridad, es que todo viene de lo mismo. Vale, guay. Al tener esa motivación tan tremenda, algo imprescindible para que incluso en una oscuridad, y esa autonomía psíquica, esa independencia, pero cuidado, cuando digo autonomía psíquica, quiere decir compatibilizado al 100% con fijación en la conducta. Porque un perro puede ser, decir, bueno, tiene autonomía, tiene independencia y se va para la sombra, se va para la vegetación. Eso es impensable, no es en plan método Arcón. Aguanta como si... No, que está compatibilizado. Esa es una autonomía como fértil en el aspecto de... Vamos a poner un ejemplo. Te tienes que concentrar estudiando, pero tú tienes la expectativa de apoyo, que yo estoy aquí y de vez en cuando te digo... Juan, ¿has pasado la hoja? ¿Has visto lo de antes? Y vuelvo. No solamente te interfiero en el momento presente, sino también te estoy interfiriendo durante todo el tiempo en el que tú intentas estudiar, porque tienes la expectativa en tu mente que en cualquier momento voy a irrumpir. Pero voy más allá. Bueno, podría seguir hablando, pero imagina un ejemplar que no está localizando un explosivo en un edificio, en una operación real. Si ese ejemplar tiene la expectativa de apoyo por parte del guía, ¿qué es lo que va a ocurrir progresivamente? Piénsalo por lo menos. Se va a autoengañar, en verdad. No, pero ¿qué va a hacer respecto al guía? Va a buscar su aprobación. Va a buscar su apoyo. Claro, porque si hubo un momento que ese guía se acercó, un momento que ese guía le señaló, un momento que le indicó una orden, el perro va a aprender y va a buscar conforme pasa el tiempo y no tiene éxito, se va a incrementar en el 100% de los casos, en mayor o menor proporción, el regreso al guía, la demanda de apoyo del guía, ya sea visual, dependencia en definitiva. Por lo tanto, no hay concentración, no hay estrategia de búsqueda. Cada vez va a estar más lesionado su operación de búsqueda por estas circunstancias. Vale. Sin embargo, ¿qué expectativa de apoyo tiene un perro método Arcón del guía? 0%. Vale. ¿Qué fijación en la conducta? 100%. Claro. Pero es que realmente, esos son los porcentajes. Los porcentajes precisos, honestos, científicos de lo que da, y que cualquier guía que esté escuchando de esta entrevista, de los cientos de guías que haya en instituciones militares y policías, sabe exactamente que es así. A eso se ha llegado con el método Arcón. Siguiente. Entra un perro a trabajar. ¿Cuándo entra otro? Es decir, mientras que hay un perro trabajando en una zona, ¿no puede haber dos perros trabajando en una misma zona para reducir el tiempo de búsqueda? No es necesario, ni lo reduce. Ten en cuenta, Juan, va a parecer exagerado si no has visto un simulacro del método Arcón. No tengo ni idea. Estaba hablando con un ignorante total. No, hombre. En 10-12.000 metros cuadrados de escombros, por ejemplo, 10-15, se pueden ver ahí los vídeos. Tardan una media de un minuto pico en localizar un solo ejemplar, la persona. Claro, parece extremadamente. ¿Qué ocurre? Que cuando hacemos un simulacro oficial al político, al consejero de gobernación, o al alcalde, o al ministro, como en algunos países, el ministro de gobierno, el ministro de interior, por favor, elija el punto de sepultamiento. Elija el punto donde quiere que se suelten los ejemplares. Porque si no, lógicamente el escepticismo aflora en la mente humana. No pueden imaginar que en un tiempo imposible de superar en contrarreloj. Sí, no, el perro totalmente aparte, sin visualizar nada, llega y aparece, pero hablo incluso un entorno totalmente nuevo, y en cuestión de segundos está detectada y señalizada la persona. Esa es la realidad de la efectividad del método Arcón. Por eso se habla de optimizar, porque realmente con precisión y honestidad corresponde ese calificativo: optimización de la efectividad. Honestidad. Esta pregunta es difícil,
A ver cómo lo formulo. Que yo busco la aprobación del gobierno, de un presupuesto o de algo. ¿El guía puede manipular el ejercicio? ¿El guía podría en algún momento indicarle al perro dónde está y engañar al sistema? ¿O el perro, independientemente de lo que tú le digas, ya trabaja o no trabaja? Pues mira, mi respuesta es muy clara. Con el método Arcon es imposible porque trabajan 100% autónomos. Vale. Incluso, ya digo, las personas pues indican en este punto que se suelte, o sea, se les pide también que en el punto que quieren, algunos llevan totalmente lejos, da igual que el guía esté de espalda, esté en un ángulo, da igual, el ejemplar en segundo totalmente autónomo va a detectar. Pues nada, lo dejamos aquí, es mejor, ¿vale?